Primer doblete de la temporada de MotoGP, hemos terminado en Mugello y nos vamos directamente al TT de Assen, a la catedral del motociclismo. Pero antes de irnos con la previa, vamos con un repaso de la porra y con un breve repaso de lo sucedido en Mugello. La porra me la jugué con Fabio Quartararo, venía de hacer 3 poles esta temporada, pero sí es verdad que terminó cuarto, tuvo una caída bastante fuerte el viernes, se luxó el hombro, pero estuvo a más de 2 décimas de Marc, de Pecco, de Alex, y aunque no hubiese tenido esta caída, difícilmente podría haberse metido en ese primer puesto en la Q2. Para la porra de la sprint, Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia la hemos clavado. Sí que es verdad que era una porra bastante sencilla porque Marc y Alex están dominando las sprints y Pecco se está metiendo en el podio en la gran mayoría de ellas. Y para el domingo me la jugué con Pecco, venía de dominar estos últimos 3 años, pero es la confirmación de que no está contento con ese neumático delantero. Dio muchísima guerra en las primeras 5 o 6 vueltas, pero finalmente Marc Márquez, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio se subieron al podio. Vamos con un análisis rápido, vamos a ir fábrica a fábrica para ver lo sucedido y vamos a empezar con Yamaha, una Yamaha que tuvimos a Fabio Quartararo en cuarta posición durante la Q2, tuvimos a Alex Rins también metiéndose en esos 12 primeros, clasificando en 9ª posición, pero Rins se quedó a más de 4 décimas del tiempo de Fabio Quartararo. En cuanto al equipo para Mac, Miller estuvo a milésimas de clasificar para la Q2 de la Q1 y Miller remetió más de 3 décimas a Miguel Oliveira, un Miguel Oliveira que por otra parte es el piloto que más puntos se ha llevado para Yamaha, 3 puntitos para Oliveira, mientras que Quartararo ha sumado 2 puntos, se quedó a las puertas en la carrera de la sprint, se quedó en 10ª posición y el domingo Fabio Quartararo sufrió muchísimo y solamente pudo ser 14º por detrás de Oliveira. Un Fabio Quartararo que es verdad que ha tenido mucho dolor en el hombro, pero también he dicho y también ha comentado Pavesio que cuanta más temperatura hay, como se vio en Aragón, menos grip tiene la M1, menos grip tiene la Yamaha y como consecuencia estresan muchísimo a los neumáticos y por lo tanto pues hemos visto, quitando esa clasificación, una Yamaha sufriendo bastante. Jack Miller se fue con 0 puntos, pero sí que es verdad que tuvo el domingo un problema con el embrague desde el inicio que no le permitió terminar la carrera. Vamos con Honda, una Honda que también ha sufrido bastante este fin de semana, una Honda que tampoco estuvo con ninguno de los pilotos en Q2. Zarco se quedó también bastante cerca de Jack Miller y de los pilotos que pasaron directamente, pero al final no pudo ser un Zarco que el domingo se fue al suelo cuando era el piloto mejor posicionado para Honda, pero finalmente no pudo puntuar y fue Joan Mir con 5 puntos, terminando en 10ª posición, el único piloto en llevarse puntos para la fábrica japonesa. Taka Nakagami estaba sustituyendo al lesionado Luca Marini, que estuvo en Mugello viendo a su equipo, un Luca Marini que se lesionó en el test de las 8 horas de Suzuka, y Chantra obviamente que está muy lejos, un Chantra que se quedó a más de 1,5 segundos del tiempo de Zarco y un Nakagami que se quedó prácticamente a milésimas del tiempo de Joan Mir. Para la carrera del sábado y el domingo hemos visto a un Chantra sufriendo muchísimo y cuando encima llueve sobre mojado, Chantra fue penalizado por un mal procedimiento en la salida. Por lo tanto, el piloto tailandés que sigue sufriendo muchísimo esta temporada. Vamos con la siguiente fábrica, en este caso es KTM, una KTM que en mi opinión ha dejado mejores sensaciones en pista de lo que vemos en la clasificación, de lo que vemos en los puntos. En la clasificación teníamos a 2 pilotos que estaban en Q2, quinto fue Maverick Viñales, octavo fue Pedro Acosta, un Pedro Acosta que fue
más de 4 décimas más rápido que su compañero Brad Binder, y un Maverick Viñales que le metió más de 8 décimas a Enea Bastianini, un Enea que está sufriendo muchísimo esta temporada, pero especialmente lo está haciendo con neumático nuevo en las clasificaciones. En cuanto a las carreras, pues en la sprint, muy buena sprint de Maverick Viñales, estuvo apretando a Pecco Bagnaia en las últimas vueltas, terminó en cuarta posición. Pedro Acosta se fue al suelo en esa curva 15 en la primera vuelta con ese neumático duro delantero, se fue un poquito largo y en máxima inclinación se le fue la moto. Brad Binder, que tuvo ese incidente en la salida en la curva 1, y un Enea Bastianini que terminó en 11ª posición fuera de los puntos. En la carrera del domingo, caída de Bastianini cuando rodaba en 15ª posición, podría haberse metido en esa pelea por los puntos. Un Maverick Viñales que estaba haciendo una carrera brillante, estaba por delante de Fabio Di Giannantonio cuando Frankie Morbidelli, que había sido sobrepasado por Viñales, entró en un espacio que no existía, se llevó por delante a Viñales y fue penalizado solamente con una long lap. Bastante polémica con esto. Yo creo que como mínimo dirección de carrera debería plantearse, cuando un piloto tira a otro y se queda sin puntuar, doble long lap y barajar la opción dependiente de la situación de meter un ride-through, pasar por boxes, porque te has cargado la carrera de un piloto como Maverick Viñales, que estaba haciendo un carrerón y estaba liderando a su fábrica. Pedro Acosta, que montó el neumático duro, un Pedro Acosta que ha dicho que se equivocaron con ese neumático, que no era capaz de hacer girar la moto. Aún así fue capaz de liderar a su fábrica, en gran parte porque Viñales se fue al suelo, pero terminó octavo. Tuvieron una bonita pelea entre Acosta y Brad Binder, que terminó en 9ª posición. Por lo tanto, KTM que se va con los 8 puntos de Acosta, 7 puntos de Binder, 6 puntos de Viñales, y Bastianini que se va con el casillero a 0. Vamos con Aprilia, una Aprilia que ha dejado bastantes buenas sensaciones esta temporada. Obviamente no ha estado Jorge Martín, Savadori ha estado sustituyendo al piloto madrileño, y hemos tenido un Marco Bezzecchi junto con Raúl Fernández que pasaron a la Q2. Raúl Fernández lo hizo pasando desde Q1, fue décimo Marco Bezzecchi y fue 11º Raúl Fernández. Un Bezzecchi que le metió más de 8 décimas a Savadori, y un Raúl Fernández que también le metió 8 décimas a Ogura, que regresaba al campeonato tras haberse perdido 2 grandes premios por esa fractura en la parte de arriba, en la zona de arriba de la tibia. Por lo tanto, Ogura, que es rookie, que se había perdido varios grandes premios, pues obviamente tenía que volver a ese ritmo de competición. En la sprint, buena carrera de Marco Bezzecchi, terminó en 6ª posición con Raúl Fernández, octavo. Raúl, desde el test, estos últimos test, desde la carrera de Aragón, está en progresión ascendente, está haciendo buenas carreras, sumando puntos en sprint. En la carrera del domingo, una carrera del domingo en la que Marco Bezzecchi fue el mejor piloto, no Ducati, terminó en 5ª posición. Raúl Fernández terminó 7ª, muy buena carrera de Raúl, y Ogura terminando en 10ª posición. Por lo tanto, si quitamos a Savadori, los 3 pilotos titulares de la fábrica han terminado en el top 10. Por lo tanto, bastante buen fin de semana para Aprilia. ¿Qué ha dicho Marco Bezzecchi? Que cuando empezó a empujar para intentar pillar a Di Giannantonio, porque Di Giannantonio salía delante de él, se dio cuenta que se había quedado sin neumático delantero, que lo había destrozado, y también ha dicho que tiene una moto muy competitiva, que tienen un tren delantero muy fuerte, pero falta estabilidad en un circuito de tanto flow, de tantos cambios de dirección. No es fácil ser suave, no es fácil replicar los tiempos vuelta tras vuelta, y también ha dicho que sufren con neumáticos nuevos. Ya estamos viendo que es bastante habitual ver que Marco Bezzecchi termina las carreras, tanto la sprint como el domingo, por delante del puesto en el que clasifica. Tiene buen ritmo, pero aún está sufriendo bastante en ese time attack. Raúl Fernández, gran paso adelante, se ha recuperado de esos problemas físicos que sufría
en el hombro y en los últimos test con las mejoras que ha ido trayendo Aprilia está funcionando bastante bien Raúl Fernández. Se van de Aprilia con 15 puntos Marco Bezzecchi, 11 puntos Raúl Fernández y esos 6 puntos del domingo para Ai Ogura. Nos vamos directamente a la fábrica dominante. Los 3 primeros pilotos en Q2 fueron Ducati, los 3 primeros en la sprint fueron Ducati y en el domingo el podio fue repleto de Ducati. Una Ducati que hemos visto como Fabio Di Giannantonio el sábado de la sprint marcó la vuelta rápida en carrera con esa actualización aerodinámica que estuvieron probando en el último test, en el test de Aragón. Marc rodó con esta actualización 5 vueltas en la practice y Pecco Bagnaia, que tenía la moto con esta actualización en el FP1, pero finalmente no rodó con ella en carrera. Pole de Marc por menos de una décima, 59 milésimas a Pecco Bagnaia. Alex sí que le metió más de 9 décimas a Fermín Aldeguer y Morbidelli algo más de una décima a Fabio Di Giannantonio. Para la carrera de la sprint, Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia en podio, con Di Giannantonio quinto y séptimo Morbidelli y noveno Fermín Aldeguer. Puntuaron todas las Ducatis y el domingo obviamente lideró Marc, segundo Alex, tercero Fabio Di Giannantonio, cuarto Pecco Bagnaia, sexto Franco Morbidelli después de esa doble long lap que hizo, y Fermín Aldeguer, que tuvo cometió un error, una salida a pista en las primeras vueltas, se llegó a ir al 20-21 y finalmente terminó duodécima posición haciendo una buena remontada y sumando 4 puntos. Por lo tanto, se fueron de Mugello Marc con 37 puntos, Alex con 29, 21 puntos para Di Giannantonio, 20 puntos Pecco Bagnaia, 13 Morbidelli y 5 puntitos para Fermín Aldeguer. Y ahora sí, nos vamos con la previa de Asen. Y llegamos a Asen, llegamos al único circuito que ha albergado una prueba del Mundial de Motociclismo desde 1949. Obviamente el trazado se ha ido reformando con el paso de los años, siendo en 2006 la última reforma, dando lugar al trazado que conocemos hoy en día. Un trazado de 4.555 metros de largo con 14 metros de ancho. Tenemos 18 curvas, 12 a derechas, 6 a izquierdas, con una recta más larga de 487 metros. Obviamente es una pista con mucho flow, con muchas curvas, con una velocidad máxima de 319 kilómetros de Iannone en el 2015 y una velocidad media de 180 kilómetros por hora. Circuito muy rápido. El récord de la pista lo tiene Pecco Bagnaia en 1 minuto 30 segundos 540 milésimas, y una vuelta rápida en carrera también de Pecco, también en el 2024, 1 minuto 31 segundos 866 milésimas. Piloto que más veces ha ganado en el Gran Premio de Asen, en el TT, ha sido Ángel Nieto en hasta 15 ocasiones. Giacomo Agostini le iguala y es Valentino Rossi con 10 victorias, el tercero en el cajón. En MotoGP sí que es Valentino el piloto que más veces ha ganado, en hasta 8 ocasiones, logrando aquí su última victoria en MotoGP en el año 2017. Agostini le sigue con 6 victorias en categoría reina y Mick Doohan con 5. Piloto con más poles, Valentino Rossi con 5, Mick Doohan 4 y Kenny Roberts con 3 poles. Si os gusta este contenido, darle like, suscribiros, ayudáis muchísimo, es gratis y además pues no os cuesta nada. Vamos ahora con el repaso una a una de las 18 curvas del trazado de Asen. Llegamos a la curva 1, frenada fuertísima de 300 km por hora. En quinta marcha bajamos a 113 km por hora, segunda marcha, y aquí tenemos el primer
punto claro de adelantamiento en este trazado. Llegamos a la curva 2, curva rápida, sin frenar, pasamos a unos 170-180 km por hora por el ápice de la curva en tercera marcha y llegamos a la curva 3 a unos 200 km por hora, paramos la moto en tercera marcha y bajamos a 105-110 km por hora a esa curva 4. Es una curva 3-4 alargada. De ahí pasamos al punto más lento del circuito, curva 5, llegamos en segunda marcha a unos 136 km por hora, frenada, bajamos a primera a 60 km por hora. Se hace la velocidad mínima en esta curva y es otro claro punto de adelantamiento, esta curva tan lenta donde hemos visto a Marc adelantando, donde hemos visto a Alain Rins en la misma curva, por lo tanto punto clave del circuito, esa curva 5, y de ahí nos vamos directamente a esa recta más larga y nos da al punto más rápido, 316 km por hora. Llegamos a la curva 6 en sexta marcha, bajamos a cuarta, 240 km por hora, curva muy rápida, y de ahí llegamos a una curva 7, una zona bastante enlazada en cuarta marcha, 235 km por hora, esa curva 7, bajamos a 165 y nos preparamos para la curva 8 derechas, punto también de adelantamiento, llegamos a 205 km por hora y bajamos a tercera marcha a 125 km por hora. De ahí encaramos a la curva 9. Aquí se puede intentar, pero es fácil irse largo si se intenta un adelantamiento. Llegamos en cuarta más de 250 km por hora y bajamos a segunda a 110 km por hora y llegamos también a otro punto clave de adelantamiento, curva 10, segunda marcha, 160 km por hora, bajamos a 100 km por hora para hacer esa 10, 11 a 100, 120, 130 hasta 140 km por hora saliendo de la curva 11 y llegamos a una zona rapidísima, curva 12, quinta marcha, 230 km por hora y llegamos a esta zona rápida, 13, 14, 15. Aquí vimos un adelantamiento de Viñales sobre Marc en las 13, 14, pasamos en sexta marcha, 290 km por hora, punto súper rápido, y llegamos a la curva 15 de izquierdas. Aquí bajamos a cuarta marcha, unos 180 km por hora. La velocidad mínima aquí también se puede adelantar, como vimos que hizo Marc con Fabio Quartararo, y obviamente llegamos a la última zona del circuito, esa última chicane famosa por ese final de carrera en 2015, y aquí llegamos a 220 km por hora, cuarta marcha, bajamos a segunda a 100 km por hora, hacemos la velocidad del paso de curva, la curva 16, curva 17 a unos 120 km por hora. Aquí vimos cómo Aleix Espargaró fue capaz de adelantar a dos pilotos en el final del 2022. Estos serían las 18 curvas del TT de Assen, del circuito de la Catedral del Motociclismo. Y vamos ahora con los gráficos del circuito. Llegamos a un circuito con mucho flow, curvas muy rápidas, y obviamente aquí en la era MotoGP ha dominado Yamaha con hasta 11 victorias, 6 de ellas de Honda y 4 victorias para la Ducati. De los pilotos de la actual parrilla, el piloto que más veces ha ganado en las últimas 3 temporadas ha sido Pecco Bagnaia. Lo hizo en el 22, en esa carrera se fue al suelo Fabio Quartararo, llevándose a Aleix Espargaró en esa curva 5, curva lenta de izquierdas, y Aleix Espargaró acabaría haciendo una remontada espectacular, culminando por esa cuarta posición para el doble adelantamiento a Jack Miller y Brad Binder. Acompañarían a Pecco, Marco Bezzecchi y Viñales. En el 23, victoria de Bagnaia por delante de Bezzecchi y de Aleix, y la temporada pasada sería triplete de Ducati con Bagnaia, Martín y Bastianini. En el 2021 se llevó la victoria Fabio Quartararo por delante de Viñales y de Joan Mir, y en el 2019 veríamos una preciosa batalla entre Fabio Quartararo, que terminó tercero, Marc Márquez, que fue segundo, y Maverick Viñales, que se llevó la victoria. Las dos victorias de Marc Márquez, la primera de ellas 2014, el año que dominó con esas 10 victorias seguidas,
lo hizo por delante de Andrea Dovizioso y de Pedrosa en una carrera muy complicada, una carrera flag to flag, y en el que incluso vimos una salida de pista en esa curva 9, curva muy fácil de salirse de Marc Márquez, y acabaría remontando. En el 16, carrera en mojado, también tuvimos una bandera roja parando la carrera, y en la segunda carrera, en la segunda resalida, sería Jack Miller el que se llevaría la victoria por delante de Marc, que salía diciendo cabeza a cabeza, se estaba jugando el campeonato y obviamente las condiciones de pista eran muy delicadas, y Jack Miller, que no era contendiente al título, ganó con la Honda, y también tuvimos a Scott Redding en el podio. Estos son los pilotos de la actual parrilla que han ganado en Assen, y tenemos aquí los pilotos que se han subido al podio. Marc Márquez lo ha hecho en hasta 7 ocasiones, por lo tanto es un circuito donde le va muy bien a Marc. Viñales, cuidadito con él, 4 ocasiones ha subido al podio, 3 Pecco Bagnaia, 2 Fabio, 2 Bezzecchi, y con una vez subida al podio tenemos a Miller, a Martín, a Joan Mir, a Bastianini y a Alex Rins. Número de poles: Pecco Bagnaia en hasta 2 ocasiones, una Bezzecchi, Viñales, Quartararo, Marc y Zarco, y finalmente vamos a ver qué han hecho los pilotos en categorías inferiores. En Moto 2 han ganado aquí Ogura, Raúl Fernández, Bagnaia, Morbidelli, Zarco y Marc Márquez, y en la categoría más pequeña, Martín, Bagnaia, Oliveira, Alex Márquez, Viñales y Marc Márquez. Por lo tanto, tanto Pecco Bagnaia como Marc Márquez han ganado aquí en todas las categorías, y es un circuito donde van a ir muy bien. Vamos con el informe que nos trae Michelin. Como vemos en la imagen, la zona que más estresa esos neumáticos, salida de la curva 11, curva 12, la más rápida del circuito. Todo eso estresa muchísimo a la zona lateral derecha del neumático, y lo que nos dice Piero Taramasso es que seguramente tengamos temperaturas el doble de bajas de lo que se vio en Mugello, que es un circuito con muchas curvas rápidas, un agarre, un grip bastante estándar en comparación con los circuitos del calendario, y que los pilotos necesitan neumáticos que ofrezcan un buen comportamiento térmico por las temperaturas que estamos acostumbrados a ver en Assen, pero también que ofrezcan estabilidad. Se basan en los datos de la temporada pasada del 2024, y en base a esto se ha decidido continuar con los mismos neumáticos, 3 compuestos delanteros y los mismos compuestos con estructuras en el neumático trasero. Es un paquete muy consistente, según Taramasso, que ofrecerá un manejo preciso en las curvas rápidas, en esos cambios de dirección y por tanto en las transferencias de pesos, así como en rendimiento consistente en todos los ámbitos. Vamos con el análisis de los equipos. Llegamos con Yamaha en la última clasificada en el Mundial de Constructores, 92 puntos. Vienen de 2 circuitos muy complicados, de Aragón, de Mugello, con altas temperaturas, pero viendo que aquí han dominado, que normalmente Assen no tenemos altas temperaturas, también es muy posible que tengamos lluvia. Luego vamos con el repaso del tiempo, pero llegamos a un circuito donde yo creo que Yamaha puede ir bien. Llega liderando a la fábrica japonesa Quartararo con 61 puntos, 32 para Rins, 31 Miller y 6 puntos Oliveira. Vamos a ver si recuperan ese feeling, porque estamos viendo cómo están sufriendo con ese grip en el neumático trasero. Llegamos también con Aprilia. Ahora tenemos Aprilia, KTM y Honda muy igualadas en el Mundial de Constructores. 118 puntos para Aprilia, 120 KTM y 124 puntos Honda. Lidera Aprilia Marco Bezzecchi, que está haciendo una muy buena temporada, ya está cogiendo el ritmo a su moto, le falta ese time attack, pero lidera con 94 puntos, está a solo 3 puntos de Zarco para ser la mejor no Ducati. 49 puntos para Ogura, que regresó tras lesión, 36 puntos para Raúl Fernández, que viene en buena progresión, y 0 puntos para Martín. Hemos visto aquí como Aleix Espargaró hizo una remontada brutal en el 2022,
que se subió al podio al 23, Maverick Viñales hizo el podio en el 2022 con Aprilia, por lo tanto me espero una Aprilia muy competitiva, me espero una Aprilia peleando por los puestos de podio, especialmente con Bezzecchi, que también ha ido muy rápido aquí en su época con Ducati, con 2 podios, con una pole y con una victoria en sprint. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de Bezzecchi especialmente, y vamos a seguir muy de cerca a Raúl Fernández, que viene en progresión, y un Ai Ogura que ganó en Moto2 y que obviamente pues tiene que recuperar ese ritmo de competición, pero creo que puede ser muy buen fin de semana para Aprilia. KTM llega liderando a Costa con 84 puntos, 54 Viñales, 42 Binder y 35 puntos Enea Bastianini. Yo creo que aquí, de los pilotos de KTM, el que creo que mejor lo puede hacer sin duda es Viñales. Es un circuito donde ha ganado, donde ha hecho hasta 4 podios, y viendo lo que sucedió con Morbidelli y sus declaraciones a final de carrera, muy maduro. A los 2 minutos dice que ya se le pasó el tremendo cabreo. Normal tener ese cabreo porque podía haberse subido al podio, pero yo creo que Viñales está mostrando esa madurez en sus resultados en pista, pero sobre todo cómo está manejando esas carreras complicadas o esos puntos que a veces no podemos controlar, como ha sido la acción de Morbidelli. Entonces yo me espero muy competitivo a Viñales, pero creo que tanto Acosta como Binder pueden estar ahí. Vamos a ver Enea, que está sufriendo muchísimo esta temporada. Zarco llega con 97 puntos liderando Honda, pero viene de 2 carreras sin puntuar. Marini creo que no va a llegar, no está confirmado aún, pero creo que no llegará para este trazado. Y tenemos a Joan Mir con 32 puntos y Chantra 0 puntos. Está siendo una temporada desastrosa para él, pero pues tiene que acabar la temporada. Aún así, temporada muy difícil para Chantra. Y por último, en cuanto a Honda, creo que les va a tocar sufrir. No veo a Honda, por ejemplo, como Yamaha, Aprilia o KTM, entonces podría ser fin de semana en la que Honda vuelva a ser el farolillo rojo. Y vamos ya con Ducati, con la fábrica dominante, con Marc Márquez, lidera el mundial holgadamente, 270 puntos por los 230 de Ales. Pecco Bagnaia 160, Morbidelli 128, Di Giannantonio 120 y Fermín Aldeguer 78 puntos. Creo que es un circuito donde ya hemos visto que en el pasado costaba muchísimo a Ducati, pero en estos últimos años de la mano de Pecco Bagnaia, pero ya vimos también con Bezzecchi, con Martini Bastianini la temporada pasada completando ese triplete de Ducatis en el podio el domingo, donde es un circuito donde puede ganar perfectamente la Ducati. Es más, para mí son los grandes favoritos. Tengo ganas de ver qué tal lo hace Alex Márquez. Creo que Marc, viendo que ha ganado en Qatar, viendo que ha ganado en Mugello, parte por mucho como favorito, porque Pecco Bagnaia incluso el domingo después de Mugello dijo pues que al final que no se esperaba mejorar en Assen, que incluso con esos problemas que tiene en el tren delantero, en cuanto se le consume un poco la goma, se le mueve muchísimo, y es un circuito con curvas muy rápidas y donde necesitas mucha confianza en el tren delantero. Por lo tanto, puede ser un fin de semana complicado para Pecco Bagnaia. Vamos a ver Morbidelli, vamos a ver Di Giannantonio. Vienen de probar el nuevo paquete aerodinámico, lo hizo Dilla el sábado. El domingo Marc lo probó en el practice. Pecco no lo ha probado, pero yo creo que es fin de semana para probar cosas. El mundial está totalmente imposible para Pecco por la diferencia de puntos, son más de 100 puntos, por las sensaciones en pista, que no puede ni con Marc ni con Alex. Entonces yo creo que Pecco debería trabajar en esa nueva actualización aerodinámica, ir probando diferentes cosas en pista en un circuito donde siempre ha ido bien, donde a principio de temporada diríamos que es el favorito, pero viendo cómo está esta temporada es prácticamente imposible poner a Pecco como favorito en ninguno de los circuitos que quedan. Vamos a ver si logran encontrar algo.
Vamos, antes de irnos con la porra, vamos con la clasificación general. Nos quedaría así, obviamente lidera Marc, segundo Alex, tercero Pecco Bagnaia, cuarto y quinto Di Giannantonio, con Zarco, Bezzecchi y Acosta que se meten ahí entre las Ducatis, noveno Aldeguer, que viene de sufrir un poquito en Mugello, décimo Quartararo. Yo creo que este fin de semana puede ser un buen fin de semana para él. Ojo Viñales, undécimo, duodécimo Ogura, Brad Binder, Marini, Raúl Fernández, Enea Bastianini, Mir, Rins, Miller, Nakagami completan los 20 primeros, y a partir de ahí Savadori, Augusto y Oliveira, y tenemos con 0 puntos Chantra, Aleix Espargaro como sustituto y Jorge Martín. Vamos con la predicción de clima, y ojo porque podríamos tener lluvia el jueves, pero aún es muy pronto. Vamos a ver si esas nubes podrían llegar al viernes, al sábado o al domingo. Entonces sabemos que es históricamente muy probable que tengamos ya sea entrenamientos libres o carrera con lluvia. Entonces vamos a estar muy pendientes de esto. Y ahora sí, para terminar el vídeo, vamos ya con la porra muy complicada, porra que vamos a empezar con la pole, y sinceramente está la cosa entre 3 pilotos. Yo creo que para mí los favoritos son Marc, Fabio Quartararo otra vez y Maverick Viñales. Creo que pueden estar muy competitivos. Me la voy a volver a jugar con Fabio. Es un circuito muy de Yamaha, muy rápido, y creo que con temperaturas más bajas, tenemos temperaturas máximas de 23, 22 grados el sábado, 14 grados de mínima. Por lo tanto, yo creo que estas temperaturas van a ser buenas para la Yamaha, y creo que Fabio volverá a estar en la pelea de la pole. Para la sprint, cero dudas, Marc, mi favorito para ganar, es el auténtico dominador y rey de las sprints. Y luego yo creo que puede ser una carrera movidita, puede haber muchas sorpresas, y voy a meter ahí completando el podio a Maverick Viñales, y voy a meter a Alex Márquez en tercera posición. Obviamente Alex está yendo muy rápido y siempre ha terminado junto con Marc en las 2 primeras posiciones, pero me espero un Viñales muy fuerte. Y para la carrera de domingo creo que el favorito sin duda es Marc. Creo que la pelea por el podio puede estar muy abierta entre Alex, entre Pecco, entre Fabio Quartararo, entre Maverick Viñales y entre Marco Bezzecchi. Yo creo que esos son mis favoritos a día de hoy. Entonces me la voy a jugar con Marc Márquez. Segunda posición vamos a poner a Maverick Viñales. Tercera posición vamos a poner a Pecco Bagnaia. Es que si se queda otra vez fuera del podio Pecco en Assen ya es un desastre su sensación con el tren delantero. No lo descarto para nada que se quede fuera del podio, porque estamos viendo cómo está sufriendo muchísimo. Sería difícil no ver a Alex en el podio, es verdad. Creo que va a ser un podio muy reñido entre estos 4 o 5 pilotos, pero hemos venido a jugar, entonces quedaría así mi podio. Lo dicho, si os gusta este vídeo, si os gusta este tipo de vídeos que haremos en los dobletes, haciendo un repaso de la carrera anterior y una previa, dejármelo en comentarios, y como siempre dejarme vuestra porra. Os leo a todos, intento siempre contestar a todos, y nos vemos en el próximo vídeo.